Ok, muy bien, entonces vamos con esta otra parte, ¿verdad? Que sería la 31, de la 31 a la 40, dice cuáles son las declaraciones que pueden ser correctas de este código. Entonces, nosotros tenemos el paquete shapes, que es todo este paquete, y abajito tenemos las distintas respuestas. Casi que todos son que no compila o que compila y corre sin ningún problema. Entonces vamos a ver. Tenemos una clase abstracta paralelogramo. En esa clase abstracta tenemos un método que retorna un entero, que sería 0. Es privado, o sea, quiere decir de que no se va a heredar. La clase abstracta rectángulo, que extiende a paralelogramo, que tiene un get equals, ahí está retornando un 2 y es estático. Entonces, cuando nosotros vemos la clase de abajo, que sería una clase que extiende a rectángulo, tenemos que le están tratando de dar un override. Cuando nosotros estamos trabajando con override en los métodos, ¿sí? Los métodos estáticos no se les puede hacer eso, ya sea si fuera de esta forma o viceversa, ¿sí? No se puede hacer. Entonces el error es donde se está dando el override en la clase, que sería en este, ¿verdad? En el x2. Entonces el x2 sería la respuesta correcta, ¿verdad? Queda un error de compilación. Ese está aquí, ¿verdad? Que sería paralelogramo, ¿verdad? Yo lo grabé acá para que si nosotros pudiéramos verlo, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, vamos a limpiar pantalla, vamos a utilizar Javac helicopter.java. Ah, no, perdón, no es helicopter, perdón, disculpen, es ok, sería vamos a ver qué clase es. Square, clase Square, la vamos a compilar, ¿verdad? Y si se dan cuenta, dice ahí Square no puede darle un override a get equal size en rectángulo, ¿verdad? Por lo mismo que dice aquí, overriding method es estático, ¿sí? Entonces es por esta razón, ¿verdad? ¿Qué pasa si nosotros le quitáramos el estático, ¿sí? Ya esto es saliéndonos de la pregunta, ¿va? ¿Qué pasa si no es estático? Cuando las cosas se vuelven de esta forma, si se dan cuenta, este método que está acá y este método que está acá son iguales, solamente que tienen diferente implementación, ¿verdad? O sea que el override está bien. Entonces va a correr, va a compilar y lo que va a hacer es de que va a llamar a get equal size desde esta referencia myFigure. Solo tenemos que ver cuál es el objeto new square. Entonces agarra de la clase square. Entonces retornaría el número 4, ¿sí? Vamos a darle otra vez Square Java y vamos a darle Java para que se ejecute y si se dan cuenta tigre el número 4, ¿verdad? Entonces eso nos salimos un poquito de esa pregunta, ¿verdad? Para que se pudiera ver las dos caras del programa, ¿verdad? Cuando está compilando y cuando pues tiene un error, ¿verdad? Y también se miran los errores, ¿verdad? Del override, y las reglas. Entonces, dice la 32, también, ¿verdad? Es otro código, ¿verdad? Que dice cuál es la salida de la aplicación. Esta aplicación yo la tengo también acá, ¿verdad? Que sería helicopter. Muy bien. Helicopter, en este caso nosotros vamos a poderla analizar un poco, ¿verdad? La voy a acercar. Entonces nosotros tenemos acá la clase rotocraft. Rotocraft tiene una variable height, que es final, que es protected, se está inicializando de una vez, y tiene un método fly que es abstracto. Si ustedes se dan cuenta, el método abstracto fly, por la razón que es abstracto, la clase tendría que ser abstracta, ¿sí? Solo con eso, y si nos quedamos con ese análisis, nosotros vamos a saber de que no va a compilar. Entonces, si nosotros venimos, limpiamos pantalla y buscamos, ¿verdad? Javac helicopter.java,
va a dar error, ¿verdad? Dice Rotocraft, que sería esta, ¿verdad? Rotocraft no es una clase abstracta y no puede darle un override al método fly en la clase Rotocraft, ¿sí? Entonces, la respuesta en realidad de la pregunta es fácil, ¿verdad? No compila, ¿verdad? La sé. Pero ¿qué pasa si nosotros sí le ponemos el abstract aquí, ¿verdad? ¿Qué pasaría? Entonces, vamos a ponerlo, ¿verdad? Y ver qué es lo que pasa. Si nosotros ponemos acá abstract, ahí ya la clase Rotocraft estaría declarada correctamente, no tendría que haber ningún problema. Entonces continuemos y miremos qué hace. Tenemos la clase Helicopter que extiende a Rotocraft. Rotocraft, si se dan cuenta, solamente tiene un método que sería abstracto, que se tiene que implementar en la clase que le extiende, ¿verdad? La clase concreta que sería Helicopter. Entonces Helicopter tiene Fly. Si se dan cuenta, aquí es abstract, aquí sería protected, está bien. Dice que retorna super.height, sería este. Entonces, public static void main, string, está bien. Aquí hacen una referencia de helicóptero y aquí están tratando de hacer un downcast, ¿verdad? De una referencia de una superclase a una subclase. Y es aquí donde está el error, porque New Rotocraft es como que si hiciéramos un objeto anónimo. Entonces, este objeto anónimo no es válido porque es una clase abstracta. Y las clases abstractas no se pueden instanciar. No se pueden instanciar. Entonces, cuando nosotros... aquí ya lo guardé, ¿verdad? Ya le di control S. Aquí vamos a poder compilarlo otra vez, ¿verdad? Entonces, ahí es donde se ve, ¿verdad? Que Rotocraft es abstracto y que no puede ser instanciado. Entonces, más allá de lo que pasa acá, ¿verdad? ¿Qué pasa si nosotros sí quisiéramos que se ejecutara esto? Entonces quitamos abstract y en fly ponemos una pequeña implementación, ¿verdad? No sé, 5, 6, 4 por ejemplo, ¿verdad? Una pequeña implementación. Entonces, si se dan cuenta, acá este método fly que acabamos de hacer, o más bien le pusimos un body, ¿verdad? Es default, sí, es default, y aquí abajo le estamos haciendo un override que es protected, sí, entonces está bien, sí, de default a protected está bien porque protected es un poco más amplio, entonces el override está bien, ¿verdad? Entonces ahí sí ya se va a poder hacer este tipo de cast. Muy bien, entonces veamos qué es lo que pasa, ¿verdad? Muy bien, si se dan cuenta, ok, perdón, missing return statement, ahí está, perdón, ese es un método, ok, aquí veamos otra vez. Ok, perdón, entonces lo que pasa acá es de que como da error de compilación por el return statement, solo perdón, era un return para que retornara un int. Entonces, vamos a compilarlo otra vez, vamos a darle control S para poderlo guardar, voy a darle un clear screen, vamos a darle otra vez javac, ¿verdad? Ahí ya compila, ¿verdad? Entonces javac, helicóptero, lo único que sería ahí tendría que dar el resultado, ¿verdad? Entonces, si se dan cuenta, acá lo que pasa es de que aquí abajito, lo voy a poner acá, ¿verdad? Donde está la línea, ¿verdad? Helicopter, New Rotocraft. Esto sí se puede, ¿sí? Al momento de compilar, ¿verdad? No hay ningún problema. Lo que pasa es de que al momento del runtime, ¿sí? Al momento de runtime, el compilador, o más bien dicho, la JVM va a encontrar un error ahí porque estamos tratando de castear una superclase a una subclase, ¿sí? Entonces, hasta ahí es donde llegaría este ejercicio, ¿verdad? Si nos ponemos a intercambiar cosas. Porque nosotros
en realidad podemos hacer un explicit cast, ¿verdad? Que no habría ningún problema, pero de igual forma daría un class cast exception al momento de ejecución, ¿sí? Muy bien, entonces sabemos de qué es la C, ¿verdad? Pero es por lo mismo que no tiene un abstract aquí, ¿verdad? Pero si hacemos las modificaciones llegamos a este punto en el cual da un error de class cast exception, ¿sí? Entonces en realidad el programa, si ya modificamos esta parte de acá, pues ya sería otro programa, ¿verdad? Pero en realidad este sería el resultado final. Entonces la 33 dice acá que llenemos en los espacios en blancos. Dice, una clase puede ser asignada a o a una variable de referencia automáticamente. Y quedémonos hasta acá. Una clase puede ser automáticamente asignada a otra siempre y cuando nosotros sepamos de que es una superclase, ¿sí? O sea, una clase cualquiera puede ser asignada a una superclase automáticamente, no hay ningún problema, incluso automáticamente o implícitamente, implicity, ¿sí? Automáticamente. Y dice acá, pero necesita un cast explícito cuando es asignada a una variable de referencia. Entonces sabemos de que las clases o las referencias se pueden asignar a una superclase sin ningún tipo de cast, ¿verdad? Automáticamente, pero si es al revés, se tiene que tener un cast, ¿sí? Entonces sería la B. Aquí tenemos de que una clase puede ser asignada a una superclase automáticamente, pero requiere un cast explícito cuando es asignada a una subclase, a una variable de referencia de subclase. Y es lo que cabal vimos aquí en esta de aquí, ¿verdad? La 32. Tenemos aquí la número 34, dice llenar en el espacio en blanco, dice acá un o una es la primera subclase no abstracta que requiere que implemente todos los métodos abstractos heredados. Entonces eso lo sabemos muy bien, que es una clase concreta la que llegamos y podemos implementar. Bueno, no podemos y tenemos que implementar todos los métodos abstractos, ¿sí? Que vienen en el árbol de herencia, ¿sí? La 35 dice cuántos errores hay en el siguiente código. Tenemos el paquete animal, tenemos la interfase CanFly, tenemos una clase pública y una clase final y una clase pública. La interfase CanFly está malo en esta parte de acá porque es una interfaz y es un public void. Entonces agarraría como que si fuera un abstract method, entonces los métodos abstractos no tienen un cuerpo. Entonces ese sería el primer error. En esta clase bird es final. Lo que pasa acá es de que, si se dan cuenta, aquí retorna un entero, pero acá en el cuerpo no retorna nada, entonces aquí estaría el otro error. Y en la public class eagle dice que extiende a bird, pero bird es final, ¿sí? Es final, entonces las clases finales no se heredan, ¿sí? No se pueden extender. Entonces en total serían 3 errores. La 36 dice que ¿cuáles de los siguientes no es un atributo común a ambos clases abstractas y interfaces? Entonces los atributos, nosotros podemos tener variables estáticos en abstracto y en interfaces, ¿verdad? Variables estáticas, métodos estáticos, podemos tenerlos en los dos. Métodos abstractos también podemos tener en los dos, y lo único que no podemos tener sería métodos default en los dos, ¿sí? Porque nosotros sí sabemos de que podemos tener métodos default en interfaces, pero no podemos tenerlos en clases abstractas, ¿sí? Y aquí nos dicen que tienen que estar los atributos en las dos, ¿verdad? Entonces dice que cuál es la salida de la siguiente aplicación. Esta es la 37. El paquete se llama Musical. Tenemos acá 2 interfaces, Speak Dialogue y Sing Monologue. Entonces tenemos de que cada una de las interfaces tiene un método default
que retorna un entero. Tienen el mismo tipo de firma o el mismo tipo de signature. Y la clase acá que está abajo, ¿verdad? Que sería la clase performance, implementa las dos, ¿verdad? Lo que pasa acá es de que si nosotros vemos hasta este punto donde está la flecha, daría un error de compilación. Verá, siempre y cuando no se haga una implementación en esa clase. En este caso nosotros estamos tratando acá, en donde estoy poniendo la flecha, tratándolo de implementar, pero está mal hecho porque la implementación tiene que ser un override y las reglas del override nos dicen que tiene que ser o el mismo tipo, ¿verdad? De access modifier o uno más amplio. En este caso está bien que sea public. El tipo de retorno está bien, ¿verdad? El tipo es int, está bien. El nombre también está bien. Lo que pasa es la signature. La signature es un argumento variable de tipo string. Y en este caso nosotros tenemos de que en ninguna de las dos interfaces tenemos ese tipo de signature. Entonces esto sería un overload y no un override. Y por esa razón no estaría compilando, ¿verdad? Sería la C. La 38 dice de que cuáles de los siguientes son métodos virtuales. Bueno, miren, para esta pregunta les soy sincero, en todo lo que yo he venido estudiando, esta es la única pregunta que yo he encontrado sobre métodos virtuales, que dice que qué son o quiénes son. Los métodos virtuales son todos aquellos que no son static, que no son private, ni que son finales. Entonces serían los protected, ¿verdad? Entonces esta simplemente la investigué y esa fue la respuesta que encontré. De igual forma también en el libro, ¿verdad? Dice de que solamente non-static, non-final, non-private son considerados virtual methods que pueden ser capables, pueden ser capaces de ser, que puedan ser sobrescritos o sobre reading, como lo quieran ser, ¿verdad? Entonces, de igual forma, si se dan cuenta, también en estos métodos virtuales se aplican las reglas del override. Nosotros podemos solamente de estas 4 opciones darle override a los métodos que tienen protector, porque podemos ponerle el modificador de acceso protector, que sería el mismo, o uno más amplio, que sería public. Pero los métodos estáticos no se pueden darle override. Los private tampoco, porque no se heredan, ni los final tampoco, porque no se heredan. ¿Sí? Entonces, la A es la correcta. La 39 dice que llenemos en el espacio en blanco que una interfaz puede extender otra interfaz. Eso dice puede extender. Bueno, una interfaz solamente puede extender a otra. Una interfaz no puede implementar a la misma interfaz. O sea, eso no se puede. Entonces acá sería extends. ¿Sí? Extends. Voy a poner un poquito mejor, permítame. Ok, extends. ¿Sí? Muy bien. Y dice de que mientras que una clase, otra clase. Entonces en el espacio en blanco sabemos de que una clase solamente puede extender a una sola clase, ¿sí? Entonces sería igual, ¿verdad? Otro extends. Entonces la respuesta correcta, ¿verdad? Tal vez ya la vieron, ¿ve? Y la última dice acá, ¿cuál es la salida de la siguiente aplicación? Esta no la tengo en código por lo mismo de que es sencilla y sí, o sea, si compila, si corre, ¿verdad? No es como esta, ¿verdad? Que le tuvimos que modificar cosas para llegar al punto en el que es una class cast exception o en Square, ¿verdad? Para poder imprimir 4, ¿sí? Sino en esta, si se dan cuenta, es una clase mate compleja que extiende a mate y una clase que dice infinite math que extiende a complex math. Entonces, si se dan cuenta y si lo vemos de esa forma, ¿verdad? Esta hereda a esta y esta hereda a esta, ¿verdad? Es como un árbol, ¿verdad? Una línea de herencia. Entonces, cada una de las clases tiene un double, ¿sí?
se llaman igual secret. Una es final, otra es final, otra es final. Sí, una es public, public, public. O sea, las tres son iguales, solo que en diferentes clases. Uno podría pensar que tal vez tienen algún tipo de error, pero acuérdense que final nos restringe a que se herede. Entonces, cada una de ellas es independiente de las otras, del resto de clases. Entonces, cuando nosotros vemos la clase Infinite Math, que es la que contiene el punto de entrada, ¿verdad? El Public Static Void Main, vemos de que hacen acá en esta flecha un objeto. Le asignan un objeto Infinite Math a una referencia Math. O sea, la referencia Math es de una superclase y el New Infinite Math es un objeto de una subclase. Esto sí se puede, sí es válido, ¿verdad? Y en el System.out.print lo que hacen es agarrar la referencia de la superclase y llamar a la variable secret. En este punto nosotros podríamos decir que es el número 8 por el tipo de objeto, ¿verdad? Pero lo que pasa es de que las reglas del polimorfismo, override o overload, no aplican con variables. Entonces, este secret es el secret de la superclase, que sería el 2. Entonces, A sería la correcta. Y pues con eso terminaríamos esta sección.